Dios los bendiga, bienvenido a la Iglesia Cristiana a la Gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de San Juan, capítulo 7, versículo 21. Vamos a levantarlo en unos momentos. El Señor Jesucristo había dado esta declaración diciendo que Él es el pan que descendió del cielo. Y Él decía que el Señor, nuestro Padre Celestial, había alimentado y con ese maná al pueblo de Israel por 38, 40 años. Pero ellos habían muerto. Pero Él decía, pero el que come de mí, el que come mi carne y mi sangre, dice Él. Es decir, que usted tiene que ver qué es lo que dice en el capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, o sea, la palabra. Y ese verbo, como está escrito en el versículo 14 de este mismo libro, del capítulo 1, se volvió carne y habitó entre nosotros, esa palabra. Y si usted come de Él, come de su palabra, entonces tiene vida eterna. Él siempre le da lo que usted necesita para ese entendimiento. Cuando usted estudia de Él, le da ese entendimiento para salir adelante. Que le da fuerza a usted. Y le da comprensión, sanidad en su mente. Conocimiento y sabiduría para que usted le pueda servir al Dios vivo y verdadero. Comer de Él es maravilloso y le da vida eterna. Vamos a levantarlo en el versículo 21 de este capítulo 7. Pedimos el conocimiento que nuestro Padre Celestial pueda compartir a sus hijos en el nombre del Señor Jesucristo. Él había dicho esta declaración y al contrario muchos querían matarle, como vamos a descubrir aquí en el capítulo 8 de este libro de San Juan. Y dice el versículo 21: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés, 22 dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Vean lo que dice el versículo 23? Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Él había sanado a ese hombre allí, que estaba allí tirado por 38 años, ese paralítico. Por esa causa estaban en contra de él. Oiga bien lo que dice el 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y es cierto que usted no debe de juzgar a nadie. Nuestro Padre Celestial es el único juez. Pero lo que Él está diciendo aquí es que si alguien se encuentra en problemas, es decir, si alguien se encuentra en dolor, y usted pueda echarle una mano ahí, si usted puede ayudarle, usted debe de juzgar. Es decir, si es algo justo lo que va a hacer, por supuesto ayudarle a alguien, eso es algo justo. No es que usted va a juzgar a la persona, sino que si es algo justo usted debería ayudar a la persona. Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Abiertamente lo sabían. Lo declaraban que buscaban para matarle a él. Versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pregunta. Y por supuesto
Él enseñaba la palabra de Dios, la misma palabra viva acá, enseñando, y la enseñaba con autoridad. Y lo que él enseñaba hacía sentido. Él usaba el sentido común que hacía sentido. La palabra de Dios debe de hacer sentido a usted, para que usted pueda entenderlo, y es lo que enseñaba él. Y así era muy difícil estar en contra de él, porque lo que él enseñaba hacía sentido. No podían contenderle a él por esta manera. Y dice el versículo 27, por eso es que nadie lo paraba cuando él enseñaba públicamente, porque él enseñaba con autoridad, enseñaba la verdad y enseñaba con sentido común. Nadie podía pararlo. Entonces, ¿quién va a estar en contra de él? Así. Versículo 27, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ellos pensaban que él era de Nazaret, y por supuesto, él era de Belén. ¿Qué quiere decir Belén? La casa del pan. Y él era el mismo pan de vida que había descendido del cielo. Ese pan de vida que si usted participa de él, entonces tiene vida eterna. Y de ahí había venido él, de Belén. Versículo 28, no de Nazaret, como ellos pensaban. Jesús entonces, enseñando en el templo, él enseñaba a lo abierto. No se escondía ahí. Alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. ¿De dónde soy? Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Debieron de haberle conocido a él. Si hubieran estudiado las Escrituras y chequeado las Escrituras, como está escrito en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, Isaías capítulo 7, versículo 14, y muchas más Escrituras ahí, que daban testimonio de él, que él vendría. Pero ellos no miraban que la palabra ahí estaba delante de ellos. Versículo 29. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. No estaba su hora ahí. No era todavía la voluntad de nuestro Padre Celestial que había sido entregado ahí. Y por supuesto, esa protección divina estaba sobre él ahí siempre. ¿Por qué? Bueno, porque no había llegado su hora todavía. Todo tiene su hora, todo tiene su tiempo para nuestro Padre Celestial, según su voluntad. Versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él, convirtió ahí. Y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Por supuesto, ¿qué es lo que había hecho él ahí? Había alimentado a 5,000 personas, 5,000 hombres más su familia. Él había hecho muchos milagros para que sus credenciales, y ellos lo habían visto ahí, pero ellos estaban ciegos, no querían verlo. ¿Por qué? Bueno, porque lo vamos a ver aquí, que no querían verlo él. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Oiga bien, para que le prendiesen a él. ¿Por qué? Bueno, él había, ¿se acuerda usted que él había ahí entrado a ese templo ahí? Y tenía mucho negocio ahí en ese templo ahí, vendiendo pobres animales ahí, malos ahí, es decir, enfermos. Y él los había sacado con un látigo del templo ahí, de la iglesia.
y había sacado ese montón de ladrones que habían ahí. Y por lo tanto, a él no le querían por eso. Les había echado a perder el negocio ahí. Y por supuesto, él era una persona que hacía las cosas. Cuando él llegó a ese templo ahí, después él enseñó la palabra de Dios como se debe enseñar en una iglesia. Su palabra, no andar haciendo negocio ahí. Y él era una persona que hacía las cosas. Por supuesto, ellos no podían hacer nada, y ellos eran puro bla 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 y nunca hacían nada ahí, en esa casa ahí, en ese templo ahí. Él hacía las cosas ahí. Versículo 30 dice el versículo que mandaron algo así. El 33 dice: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. 34: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. ¿Por qué no podrían venir ellos? Porque ellos buscaban a él para matarlo. Tenían homicidio en sus corazones. El versículo 35: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Pregunta. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Pregunta. Y por supuesto ellos, hoy en día, esas 10 tribus perdidas, que enteramente no están perdidas cuando usted hace su tarea y estudia, es un estudiante de la palabra de Dios, usted sabe dónde están esas tribus hoy en día. Están dispersas a través del mundo, por supuesto, pero muchos se asentaron en Europa, de esas 10 tribus, y vinieron aquí a este lado de las Américas, que hoy en día conocemos con Canadá y Estados Unidos, parte de las tribus de Israel. Eso es lo que están diciendo acá, pero dice aquí el versículo 36, y esas 10 tribus todavía están dispersas a nivel mundial. Versículo 36: ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Por supuesto, ellos no iban a ir con él ahí, porque él iba a ir al otro lado del paraíso, como está escrito ahí en Lucas capítulo 16. Ellos no iban a ir con él a ese lado del paraíso, más bien ellos iban a ir al otro lado. ¿Por qué? Porque ellos tenían homicidio en su corazón, y celos, y contienda. Por eso no podían ir donde él iba a ir. Versículo 37 dice, oiga bien lo que dice acá, ¿qué le va a decir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está citando él acá? Está citando Isaías capítulo 12. Vamos a ir ahí. Está citando Isaías capítulo 12, versículo 2. Oiga bien lo que dice acá. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. ¿Bien lo que dice el versículo 3? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Cuál es esa agua? Él es Yeshua, Jesús, el Cristo, el Salvador de Jehová, que Él mandó. Las aguas de la fuente de la salvación, Él es. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Por eso es que él está citando aquí: el que cree en mí, como dice
la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted cree en Él y ama de su palabra, ¿qué es esto? Ríos de agua viva. El Espíritu de Dios que está en usted. Maravillosa la palabra de Dios. Cuando usted le ama a Él y le cree. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, no había entregado su vida todavía, no había sido crucificado. Y cuando Él entregó su vida, cuando Él fue crucificado después de su resurrección, Él caminó por esta tierra 40 días. Y Él ascendió a los 40 días. Y después de esos 10 días, que es el Pentecostés, ¿verdad? El Penta, que quiere decir 50, que después de esos 10 días Él ascendió a los 40 días, y a los 10 días vino el Espíritu de Dios, como Él les dijo que no se movieran de ahí de Jerusalén, porque había de venir la promesa, como está escrito ahí en Hechos capítulo 2. Dice el versículo 40: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? El que había salido de la misma boca de Dios ahí. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18: entre vosotros se levantará un profeta. Este es. A Él oírle. La palabra viva. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Galilea es el círculo, es una región ahí. Y ellos decían que de Galilea no salía nada bueno ahí. Pero por supuesto, ¿de dónde venía él? Él venía de Belén. ¿Qué significa Belén? La casa del pan. Y Él era el pan de vida. En versículo 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Ahí él, por supuesto, de ahí vino, de Belén. Esa casa del pan ahí. José fue el papá de crianza de él, y por supuesto Dios Todopoderoso siendo el padre, y María su madre, que era de la tribu de Judá ella. Y cuando fue ese censo, como está escrito ahí en Lucas, siendo ella de la tribu de Judá, ella tuvo que hacer el censo, tuvo que irse a registrar a Belén cuando ella estaba encinta, y fue ahí a su región, ahí a Belén, y ahí fue que dio a luz al Salvador, en Belén, la casa del pan, haciendo la profecía del Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 43. Versículo 43 dice: hubo entonces distinción entre la gente a causa de él. Y siempre hay distinción ahí. Pero unos dicen acá: no, óigale a él. A él tiene que oírle ahí, a su palabra. No es que uno dice una cosa y otro dice otra cosa. ¿Qué acerca a lo que dice él? Usted debería de escucharle a él. Hubo entonces distinción entre la gente, dice, a causa del versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano.
ninguno se atrevió a echarle mano a él. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo, y Dios no lo iba a permitir, porque no era el tiempo todavía. Dice el versículo 45, los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Le preguntaron los fariseos y los sacerdotes a los alguaciles. Mandaron que habían mandado a arrestarlo y le pregunté ¿por qué no lo habían traído? Y oiga bien lo que dice el 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por supuesto, Dios intervino ahí, a la mano de Dios ahí. Sobre el versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Me dijeron ellos. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Pregunta. Y la respuesta, por supuesto que habían creído. ¿Quién había creído? José de Arimatea había creído. ¿Y quién más? Bueno, había creído también Nicodemo. Eran uno de los meros del Sanedrín. Habían creído estos dos hombres ahí. Más que ellos no lo sabían. Pero habían varios creyentes entre ellos. Versículo 49, perdón. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga bien lo que dicen ellos aquí. Esta gente le cree en él porque no sabe, no conoce la Biblia, dicen ellos. Y por supuesto era al contrario. Ellos eran los que no conocían. Estaban en una religión ahí. No se daban cuenta que él era la palabra viva. Ellos decían, ¿cómo le van a creer a este si ni siquiera vino a nunca ha estado aquí en nuestra escuela bíblica? Nunca ha aprendido de nosotros acá. Por supuesto, él no necesitaba estar en esa escuela de ellos, ahí aprendiendo. Pues él era la palabra viva. Y dice, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos es la que no sabían. ¿Delante de quién estaban? Estaban delante de la ley. Él es la ley. Versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Aquí está Nicodemo, uno de los creyentes de él. El cual era uno de ellos. Era uno de ellos de los meros jefes del Sanedrín. ¿Y por qué vino a él de noche? Porque era creyente en él. Le creyó a él. Versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pregunta. Por supuesto, es la misma ley hoy en día. Nadie es culpable hasta que se demuestre que es culpable. Y por supuesto, a él lo querían juzgar sin darle una chance de hablar. Y quebrantar la ley. Es lo que está diciendo sentido común Nicodemo. ¿Cómo van a juzgarlo? Ni siquiera lo han puesto en un juicio para que se defienda él. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca ha levantado profeta. Diciendo que y mucho acá, si usted no tiene cuidado, por eso es que usted tiene que siempre dividir la palabra de Dios.
Si usted viene y solo lee este versículo, respondió y dijo, ¿eres tú Galileo? Escudriña, y que de Galilea nunca se ha levantado el profeta. Si usted lee aquí y va a decir, bueno, es que aquí está escrito en la Biblia, que de Galilea nunca ha salido profeta. Entonces usted no está dividiendo verdaderamente la palabra de Dios. Porque ¿quién fue que lo dijo? Bueno, lo dijeron estos individuos acá. Y por supuesto que habían salido muchas buenas personas de Galilea. Había salido el profeta Jonás, Joseas, Nahum había salido de ahí también, de esa región. ¿Y sabe quién más? Había salido también el mismo Elías. Muchas cosas buenas salieron de Galilea. Dios usa al que tiene que usar. No hace excepción de personas. Versículo, es lo que decían ellos ahí. Versículo 53. Cada uno se fue a su casa. Esto lo hizo ahí, se fueron ellos, ¿verdad?, a su casa. No era el tiempo que él había sido entregado y ellos se fueron de ahí. Oiga bien lo que dice este es un gran capítulo en la palabra de Dios que usted debe entender, capítulo 8 del libro de San Juan, donde está escrito de estos mismos individuos acá. ¿Por qué no le escuchan a él, a la palabra viva? ¿Por qué no le oyen a él? Como él los va a describir aquí en este capítulo 8, versículo 43. Eran hijos de Satanás. Tal vez no lleguemos ahí, pero vamos a llegar. Porque capítulo 1, versículo 1 capítulo 8, versículo 1, San Juan dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos. A él le gustaba estar en ese monte. Había paz, había tranquilidad ahí. Y por supuesto ese olivo, de ese aceite que sale de la misma palabra Cristo, que es ungido. Porque el cristiano debe usar el aceite, de ahí viene esa palabra, ungido. ¿Y qué quiere decir el aceite? Viene de la misma analogía del nombre de nuestro Padre Celestial, Elijah. Cristo quiere decir ungido. Por eso es que se usa ese aceite como está escrito ahí en Santiago capítulo 5. Dice el versículo 2, volviendo acá: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Les gustaba escucharlo a él. Se deleitaban en su palabra, alrededor de su palabra. Amaban a su palabra. Amaban escucharlo a él y a sus enseñanzas. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y esta mujer que se está aquí, usted la mira ahí en el griego, en el 11:35, y usted descubre que es Goné. Y esta mujer es una mujer que casada, es decir, que ya tenía su marido. ¿Ya? Y hay una diferencia acá, que le trajeron a esta mujer acá. Goné significa a una persona que estaba casada. Dice el versículo 4: ellos le trajeron a esta mujer para contender con él. Algo muy tonto de su parte de ellos, porque él era la misma ley. Ellos querían sorprenderlo a ver si sabía él de esto, y por lo tanto acusarlo, pero algo muy tonto de su parte ahí, porque él era la misma ley y la misma palabra viva ahí, ¿verdad?
Querían atraparlo a él, pero van a salir con las narices reventadas, es decir, que el Señor va a descubrirlos acá más bien. Versículo 4 dice: y le dijeron, maestro, cuando le trajeron a la mujer ahí, la mujer casada, que la habían sorprendido en adulterio, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Y si la habían sorprendido en el acto mismo del adulterio, ¿dónde estaba el hombre? ¿verdad? No lo habían traído a él. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Oiga bien lo que quieren atraparlo a él. Por supuesto, esta mujer era una mujer casada, es decir, goné, y no le aplicaba a ella, porque ellos estaban citando acá Deuteronomio capítulo 22, pero lo que debieron de haber visto era Números capítulo 5, que esta mujer, como era una mujer casada, no le pertenecía a esta ley, o sea, no hubiera sido apedreada según la ley. Dice el versículo 6: mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Él se puso a escribir Números capítulo 5, que eso sí le pertenecía a esta mujer casada. Números capítulo 5 pertenecía a esta mujer casada. Y ellos estaban tomando ahí la ley de Deuteronomio capítulo 22, donde siendo una mujer casada no le pertenecía esa ley de Deuteronomio capítulo 22. Pero el Señor empezó a escribir ahí la ley de Números capítulo 5. Y esa ley no era para matar a esta mujer. Y aún así ni habían traído al hombre ahí. Y decían para tentarle, y escribía en el suelo. Versículo 7 dice, oiga bien lo que dice acá: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Bien. Versículo 8: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Escribió, por supuesto, muchos dicen que escribiría. Bueno, es algo muy fácil de comprender. La primera vez él escribió lo que le pertenecía a esta mujer, que era Números capítulo 5. No era para aplicar la ley de Deuteronomio capítulo 22, porque era una mujer casada, es diferente, la ley le aplicaba de diferente manera. Él se inclinó, dice acá, se inclinó ahí, dice el versículo 9: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Por supuesto, él se inclinó a escribir ahí. Dijo ahí, fulano de tal, ahí estaban alrededor de él, fulano de tal, ¿qué es lo que estabas haciendo el sábado tú? Con aquella otra mujer allá. Salió disparado. Siguió escribiendo
mira, fulano de tal, ¿y qué es lo que estabas ahí haciendo negocios malos ahí, tratando de engañar a la gente? Salió otro disparado, y así uno a uno salieron disparados ahí. Querían acusarlo a él ahí, a esa mujer, pero todos tenían cola que le pisaran ahí. Dice el versículo 10: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer. Entonces a la mujer, que solo él se había quedado, los otros se habían ido y el Señor los había descubierto. ¿Dónde están los que te acusaban? Pregunta. ¿Ninguno te condenó? Pregunta. Y por supuesto, ellos querían ahí traer esta ley y humillar al Señor Jesucristo ahí, pretendiendo que ellos eran más inteligentes que ellos. Y les salió al revés la cosa. ¿Por qué? Bueno, porque ellos estaban delante de la ley, ellos estaban delante de la palabra viva. Ellos querían hacer esto porque en ese tiempo César había quitado a Israel el dominio de poner ley y matar a una persona. Roma estaba en poder, y si él habría dicho que apedrearan a esa mujer, entonces se iba a meter a problemas al Señor con Roma. Y eso es lo que querían ellos. Y por supuesto el Señor está en control siempre, y siempre va a estar en control. Y más bien ellos salieron a la carrera de Él. Y Él dice aquí: ninguno te condenó a la mujer. Oiga bien lo que le dice ella, versículo 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Le llamó Señor teniendo fe. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Señor es maravilloso ahí. Él no ha venido a condenar, sino a salvar. El versículo 12: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Si usted come de Él, bebe de Él, si usted participa de Él, no hay oscuridad en usted. Siempre tiene esa luz, esa luz es ese entendimiento, para que usted no pueda estar en oscuridad y usted pueda entender la palabra de Dios y ser bendecida en Él. No hay razón para que usted esté en oscuridad hoy en día, teniéndole a esa luz, que es simplicidad en la palabra de Dios, que Él le da ese entendimiento en la palabra de Dios que hace sentido común en las escrituras, para que usted tenga esa luz. Es como que usted encienda, esté en ese lugar oscuro ahí, esté en ese lugar muerto ahí, la oscuridad, pero usted encienda esa luz ahí, esa vela, y todo vuelve a la vida ahí con esa luz. Lo mismo cuando usted participa de Él y entiende la palabra de Dios, ama a Él le da entendimiento, usted vuelve a la vida y no está en oscuridad, y no que usted pueda entender su palabra. Versículo: tiene ojos para ver y oídos para oír su palabra con entendimiento. Esa luz llega a usted ahí. Versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron:
Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. ¿Cómo no había sido verdadero? Los muchos milagros que él hizo ahí, alimentar a los 5,000, sanar al inválido ahí. Y ellos dicen que su testimonio no es verdadero. Dice el versículo 14: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 15: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Por qué no juzga a nadie él? Bueno, porque él había venido como Salvador. Venido a salvar, no a juzgar. Versículo 16: y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 17: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y usted no puede tener lo mejor que esto acá. El Padre y el Hijo ahí, uno solo son. Versículo 18 dice, oiga bien lo que dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cómo es que da testimonio de él de sí mismo? Y él está con el Padre. Porque él hacía las cosas. Y esa es la diferencia entre aquel, ¿verdad?, que va a hacer y aquel que no va a hacer. Así es que usted puede hacer las cosas o no para él. Él era una persona que hacía las cosas. Y ese es el testimonio que él da. No importa cuánto usted tenga ahí en esa pared ahí. Cuántos títulos pueda tener ahí. Diplomas pueda tener ahí. Lo importante si es que usted la puede hacer o no. Ese es el mejor testimonio. Él era una persona que podía hacer las cosas. Versículo 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu padre?, preguntaron. Pues esto no podían entenderlo. Ellos eran hijos de otro padre. Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué no le conocían a él, al Padre de él? Porque ellos tenían otro Padre, como está escrito aquí en capítulo 8, versículo 42. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. 21 para terminar. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. No podían venir ellos. Como lo vamos a descubrir aquí, que ellos sí eran hijos de Satanás. Por eso no podían ver esta luz. No podían ver ese pan. No podían ver esa palabra. No podían escucharlo a él. Quiera el que usted pueda tener oídos para oír y ojos para ver. Y que usted pueda escuchar esa palabra. Que dice aquí en este mismo capítulo, en este mismo libro, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. La palabra. El Verbo es la palabra. Y esa palabra se volvió carne y habitó entre nosotros. Usted consume esa palabra, usted puede verlo. Y Él le da luz para que usted no esté en oscuridad y pueda sentirlo a Él, ese entendimiento, y pueda ser bendecido por Él. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor bendiga su vida con esa luz, con ese pan, que usted pueda comerlo a Él y oírle a Él, y pueda ir donde Él va, donde Él le ha prometido esa vida eterna. Que el Señor lo bendiga con su palabra, hermano.